tratamiento de... Bueno, vamos a hablar acerca de un tema que es bastante extenso, pero vamos a tratar de hacerlo bastante resumido. A ver, cuando nosotros definimos a la falla renal aguda, o en aquellos tiempos se llamaba enfermedad renal aguda o insuficiencia renal aguda o injuria aguda, tenemos que siempre recordar los antecedentes de la función de los riñones. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones principales son la excreción de residuos metabólicos, la homeostásica y la regulación de la circulación, que habitualmente está dada por la regulación del volumen sanguíneo y la hematopoiesis por la formación de la renina, la eritropoyetina y la reformación de los glóbulos rojos, ¿no? Eso ya lo sabemos. ¿Y a qué definimos nosotros falla renal aguda? La definición es clara, es la pérdida total o parcial de la capacidad renal para mantener la homeostasia. A eso nosotros le llamamos, insuficiencia. Estoy equivocado en las definiciones. Insuficiencia. Parcial o total. Que tenga que ver con la regulación de la homeostasis. A eso le llamamos insuficiencia. Y que esta insuficiencia, o esta deficiencia, como la quieran definir, puede ser aguda o crónica. Si es aguda, es en cuestión de horas, en cuestión de días que se instaura y que puede ser reversible. Mientras que la crónica es continua, de una larga evolución y que depende mucho de unos estadios para poder definir y clasificar, ¿no? Y que para esto, la definición de la insuficiencia renal aguda se ha podido dar múltiples, digamos así, conceptos. Antes se llamaba, como les decía, insuficiencia, fue una isquemia renal aguda, y en la actualidad se le define como ya una falla renal, nada más, una falla renal. Y como aquí lo podemos apreciar nosotros, es una falla o un fracaso renal agudo que es una pérdida reversible, es decir, que puede recuperar el paciente su funcionalidad. Caracterizado por un cuadro o un síndrome clínico secundario por un deterioro de la disminución de la función renal en horas o en días que conduce al aumento de nitrogenados, de creatinina, del equilibrio ácido-base y del equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Es lo principal que se va a incrementar en un proceso de una falla renal. Y que para nosotros poderla definir o poderla clasificar en estadios, nosotros tenemos que poder apreciar o poder ver de dónde provienen estos estadios. Y para estudios o conceptos se los clasifica en tres estadios principales, caracterizados por la clasificación de acuerdo al sitio donde se hizo. Por ejemplo, los americanos hicieron los criterios Rifle y los criterios Saki y las normas CADIGO, que fueron en este caso los europeos. Y para esto se pudieron tomar en consideración biomarcadores, que esos biomarcadores son biomoléculas que produce el cuerpo para poder definir la insuficiencia o la deficiencia de un órgano. Eso se define como biomarcador, que depende mucho del costo de este o del beneficio que tenga el paciente. Y para esto, en los criterios Rifle, que fueron los primeros, se tomaron como un biomarcador la creatinina. El segundo factor fue el filtrado glomerular y el tercero la diuresis que tenía el paciente de acuerdo al tiempo de evolución, que va desde las 6 horas hasta las 24 horas, ¿no? Y que de acuerdo a estos criterios o incrementos de la creatinina, ellos se podían definir que había ya un deterioro paliativo, un deterioro cognitivo, un deterioro de función, y para esto lo establecieron como factores de riesgo, que vendría a ser el estadio 1, lesión en el estadio 2 y ya un fallo en un estadio 3, donde ya el siguiente paso sería una pérdida prolongada de la función o pérdida irreversible, que ya estaríamos hablando nosotros de una insuficiencia renal crónica. Para esto, en el 98 salen los criterios Saki, pero aquí ya quitan del margen al filtrado glomerular porque no tenía nada que ver con el filtrado
equivocada, porque el paciente seguía haciendo función de diuresis o seguía teniendo una función de depuración y que ya el filtrado salió del margen y que solo se centran en 3 estadios y los puntos para poder valorar la funcionalidad se centran en el biomarcador, que es la creatinina, y en la diuresis del paciente, y que fueron los más acertados hasta la actualidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de los criterios tanto AKI como KDIGO, que son los actuales, te hablan de la creatinina. ¿Cuál es el rango normal de una creatinina en un paciente varón? 0,7 a 1,3. ¿Y en una mujer? 0,6 a 1 a la actualidad. O sea, define como, antes se hablaba de 0,9. Entonces, estos biomarcador es el corte que nosotros habitualmente vemos en todos los pacientes. ¿Y qué es lo que te dicen los criterios, tanto AKI como KDIGO? Que el incremento de la creatinina de 1,5 o mayor de la creatinina de 0,3 de la basal, ya hay un factor de riesgo. ¿Ya? Ya hay un factor de riesgo. Aquí lo marca 0,5, 1,5 porque antes se catalogaba como la creatinina en 2. ¿Ya? Entonces, a esta creatinina basal, si yo tengo un incremento de 0,3, estamos hablando que llega a 1,5, ya hay un factor de riesgo. ¿Ya? O lo contrario, si yo tengo 0,7, cuando ingresó el paciente incrementó 0,3 y estamos hablando de 1, ya es un factor de riesgo. Entonces, por eso es que ellos no fueron tan cortantes en decir que si ya llega a 1,5 ya hay una falla, ya hay un deterioro, ya hay una falla. No, sencillamente entonces dicen que el incremento de la basal más 0,3 en un día te está diciendo que ese paciente tiene una falla renal, que va hacia allá una insuficiencia y que no necesitas esperar a llegar a 1,5 para poder actuar. Y que a esto se sumaba la diuresis del paciente y que si el paciente, como ya lo sabemos nosotros, ¿cuánto es la diuresis de un paciente habitual? 0,5 ml por kilogramo de peso. Hora. Entonces, ese es el corte habitual. Y que si el paciente tenía de menos de 0,5 en 6 horas, ya se hablaba de un estadio 1. ¿Ya? ¿Y cuando hablamos ya de un estadio 2? Cuando esta creatinina pasa un corte por encima de 2. Y que la función, que la diuresis residual, la diuresis del paciente, está menos de 0,5 en 12 horas. Y que si ya pasaba de 3 o llegaba a 4, y que la diuresis del paciente estaba menos de 0,3, es decir, ya prácticamente anúrico, el paciente ya generaba un estadio 3. Y que en el estadio 3, el paciente debería recibir ya una terapia sustitutiva renal porque vienen muchos eventos en cascada. Esto sí queda claro, ¿verdad? Entonces, para esto las KDIGO, ¿qué es lo que hizo? Sencillamente hacer el corte del margen. 1,5 a 1,9 y por encima de la basal de 0,3. 2 a 2,9 y de 3 a 4. ¿Y qué agregaron ellos? Que el inicio de terapia sustitutiva renal en enfermos menores de 18 años, es decir, en adolescentes, si había una deficiencia de filtrado por debajo de 35, necesitaba empezar terapia sustitutiva renal. Ojo, esto es en pacientes adultos, no es lo mismo que en pediatría. Entonces, para esto ya nosotros sabemos los términos según el volumen urinario, que no lo vamos a volver a repetir, no oligúrica y anúrico, ¿no? Y la clasificación. Para nosotros poder definir o hablar de una clasificación adecuada de la falla renal aguda, nosotros tenemos que pensar muy bien en dónde está la causa de afectación. Y para esto yo siempre me gusta hacer una gráfica para poderlas entender.
La clasificación es muy sencilla. La prerrenal, la renal y la posrenal. ¿Ya? Y es como vemos ahí al riñoncito sufriendo porque está prácticamente en un desierto y está pensando en una Coca-Cola. Y para esto se divide de acuerdo al efecto fisiológico funcional, que la prerrenal tiene que ver mucho con la hemodinamia del paciente. La prerrenal, nosotros hablamos que es la hemodinamia del paciente. La renal, hablamos nosotros de la estructura de la unidad funcional del riñón, en este caso del glomérulo. Y cuando es posrenal, hablamos de toda la vía de obstrucción. ¿Ya? Como lo vemos ahí nosotros, ¿no, verdad? Entonces, de acuerdo a la clasificación, ¿cuál era la más preponderante en estas tres estructuras? Hablamos de la prerrenal, de la renal y de la posrenal. De característica, la predominante es la prerrenal porque tiene que ver todo con el trastorno de la hemodinamia. La renal representada en un 40% y la posrenal en un 10%, y que esta renal se podía clasificar en trastornos especialmente como son la necrosis tubular aguda, que representa de esta el 85%, las nefritis intersticiales y las glomerulopatías rápidamente progresivas, que muchas veces o glomerulopatías agudas que podían generar insuficiencia renal aguda. Y que esta necrosis tubular puede ser isquémica o puede ser tóxica, que predominantemente son isquémicas. Estos valores son bastante, ya de unos 6 años, y ahora se define que es el 80% y el 20% que es tóxico. Aunque aquí en Ecuador se invierte muchas veces la relación. Y que para estos estudios, cuáles se definen de acuerdo a la clasificación a su etiología, hablamos nosotros de que el factor hemodinámico tiene que ver mucho con la presión arterial. Es decir, ¿cuáles son los pilares fundamentales de la presión arterial? El gasto cardíaco, resistencia vascular periférica y retorno venoso, ¿verdad? Que si había una deficiencia de estos, había una alteración. Si hay, por ejemplo, un paciente que tiene pérdidas por gastrointestinales, ¿qué va a disminuir? ¿Qué va a disminuir de esos tres pilares? ¿Qué disminuye? Disminuye el gasto cardíaco. Si el paciente tiene un tercer espacio, un síndrome compartimental por quemaduras o un síndrome de fuga capilar, también hay deficiencia del tercer espacio, hay deficiencia de líquido y deficiencia del gasto cardíaco. Si hay presencia de pérdidas urinarias como diuresis osmótica o trastornos perdedores de sal, igual hay deficiencia del efecto, especialmente del gasto cardíaco. ¿Qué hace que genere un gasto cardíaco bajo? Todo lo que tenga que ver con la bomba. Miocardiopatías dilatadas, isquémicas, lo que tenga que ver con las valvulopatías o los taponamientos producidos especialmente por un derrame pericárdico, que va a llevar a restricción del gasto cardíaco. Los síndromes hepatorrenales, habitualmente el 1 y el 2, que son los muy frecuentes por tercer espacio, igual, secuestro de estos. Y disminución de la resistencia periférica, especialmente en pacientes anafilácticos y los sépticos, porque llevan la sepsis a llevarse un trastorno como este debido al proceso inflamatorio que está transcurriendo y especialmente a la pérdida habitual de la resistencia vascular periférica. Entonces, todos estos factores que van a llevar especialmente a la activación primero de los vasoreceptores. Estos vasoreceptores, como ustedes lo saben, están en los grandes vasos, especialmente en el cuello, y que estos vasoreceptores ya se definen que no solamente están en los grandes vasos, sino que están también a nivel renal.
y que estos vasoreceptores van a llevar especialmente lo primero a producir la activación del sistema nervioso simpático y lo segundo la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Y que este sistema renina-angiotensina-aldosterona ustedes ya lo hemos hablado bastante, que hace, que es lo que va a producir en el paciente para tratar de mantener la hemodinamia, porque eso es lo que pasa para mantener la hemodinamia, porque aquí el objetivo ante la alteración de la hemodinamia es preservar el flujo o la perfusión cerebral, no renal, no cardíaca, no pancreática, no gástrica, sino cerebral. Entonces, el objetivo es reciclar todo el agua que tengamos para volverla a meter al cuerpo. Y es lo que hace el SAP. Recoge sal, recoge agua y lo vuelve a meter al cuerpo. Entonces, ante ese mecanismo compensador, los procesos de la activación de las catecolaminas y los procesos del SAP van a generar un cambio glomerular, como nosotros ya lo sabemos, ya lo vimos anteriormente, arteriola aferente, arteriola eferente y túbulo, ¿no? Produce habitualmente los procesos de la pérdida de la resistencia vascular periférica, como son la sepsis, como son los procesos de la quemadura, como son los procesos de ictus del tercer espacio, pancreatitis o síndromes compartimentales, lo que van a llevar es primero la activación de sustancias inflamatorias, que ya lo sabemos, que van a producir, ¿qué van a producir? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Vasodilatación. Entonces van a producir una vasodilatación de la arteriola eferente. Y el SAR, como ya lo sabemos, produce una vasoconstricción, ¿verdad? Pero en la arteriola eferente. Entonces, para tratar de compensar el mecanismo, lo que hacen es aumentar el flujo renal para tratar de mantener el agua y volverla a reciclar. ¿Ya? Ese es el primer mecanismo compensador ante un trastorno como este. Pero viene aquí algo importante, que este mecanismo, si yo reciclo, ya no recibo lo mismo. No recibo lo mismo. Un ejemplo, ¿ustedes con cuánto andan? ¿Con cuántos dólares andan en el libro? Con $5. Y si yo les digo no, yo les voy a dar $1 por día. ¿Verdad que no les alcanza? Entonces pasa lo mismo con el glomérulo. Si el glomérulo recibe 120 ml por minuto por filtración glomerular y recibe en vez de 120 ml, recibe solo 50, va a haber un hipoflujo renal. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber mayor vasoconstricción de la arteriola eferente para mantener esa agua y volverla a reciclar, y el glomérulo entra en un círculo vicioso o un feedback en el cual lamentablemente esta pérdida o este hipoflujo renal le pasa factura. Porque se recuerdan que de aquí salen lo que son los vasos para la formación especialmente de la absorción a nivel de la asa de Henle, ¿verdad? Y aquí donde se intercambian mayormente entre las arteriolas y las venas que van a generar intercambio de múltiples sustancias. Entonces, al producir esto, ¿qué va a llevar al siguiente segmento? Es que el paciente, debido al hipoflujo que está recibiendo, genere el siguiente evento, que es una necrosis tubular aguda isquémica. ¿Por qué? Porque las células de los túbulos no reciben un flujo adecuado. Y al no recibir un flujo adecuado, comienzan a generar apoptosis programada. Y la célula comienza a descamarse. Entonces, una falla prerrenal puede terminar siendo renal.
Porque el siguiente paso es la necrosis tubular aguda de origen isquémico. ¿Ya? Como la vemos acá, de origen isquémico. Especialmente por toxinas endógenas como pueden ser pigmentos de las mioglobinas, de las rhabdomiólisis, de las cadenas ligeras, de la hipercalcemia, del aumento de sustancias especialmente como son la urea, la creatinina, folatos, acidemia, oxidantes, todo lo que me genera un estrés oxidante. Puede ser también, ya ahora sí ya no hablamos ya de prerrenal, sino que ya hablamos de renal, puede ser tóxica, exógena, todo lo que tenga que ver con antibióticos, todo lo que tenga que ver con factores especialmente de contrastes, todo lo que tenga que ver con intoxicaciones con sustancias psicotrópicas, en la actualidad hablamos muchas, ¿no? A los trastornos de glomerulopatías, que tengan que ver las glomerulopatías especialmente como ya lo vimos, las extracapilares, las que forman la semiluna, que son las que van a llevar a un deterioro importante, y las vasculitis. Dentro de las vasculares, especialmente el embolismo arterial, las enfermedades ateroscleróticas, la disección de las aortas que puedan llevar. Y las obstructivas, todo lo que tenga que ver con obstruya, desde el ureter, que puede ser un simple cálculo, un coágulo, hasta extrínsecos como pueden ser especialmente las compresiones por tumores. Y aquí vamos a ver cada una, que entre las cuales la depletación de volumen, como son las hemorragias, por disminución del gasto, las miopardiopatías, por vasodilatación sistémica, como son las sepsis, por vasoconstricción renal, como son la noradrenalina, y por fármacos, especialmente los IECAS y los AINES, que son los que van a producir, porque nosotros tenemos acá algo, tenemos acá siempre el glomérulo, eferente, aferente. Aquí actúa SAR, ¿verdad? Acá actúa los inhibidores de la IECA, ¿verdad? Inhibidores, y acá actúan los AINES. ¿Ya? Por eso inhiben lo que son las prostaciclinas o las prostaglandinas que generan la vasodilatación y por ende generan mayor daño renal. Por eso en un paciente con falla renal aguda, nosotros tenemos que habitualmente suspenderle los AINES y los IECAS. ¿Verdad? Bueno, este es el mecanismo autorregulador que ya lo hablamos, que produce vasoconstricción, vasodilatación, que puede llevar a los diferentes efectos. Este es el mecanismo con el cual nosotros vamos a ver un paciente prerrenal. El paciente prerrenal, gracias. El paciente prerrenal, ¿qué vamos a encontrar en el paciente prerrenal? Estamos hablando que es por hemodinamia, ¿verdad? Estamos hablando que puede ser por gasto, por la resistencia periférica, y que si hay deficiencia de flujo, tenemos que ahorrar. Entonces el paciente va a tener anuria o oliguria, es la característica. Si estamos hablando que va a reabsorber sodio y agua, va a tener una disminución de la pérdida de sodio, de la fracción de excreción de sodio, que ya lo vamos a ver más adelante. Y por ende va a tener una osmolaridad aumentada. ¿Por qué? Porque todo el agua se está reabsorbiendo y solo se está perdiendo solutos. ¿Ya? Y que va a haber características de cilindros hialinos, que son habitualmente en los procesos de nefropatías por deficiencia de hipoflujo, donde vamos a ver grandes cilindros hialinos, porque las células se comienzan a descamar. ¿Ya? ¿Entendido esta parte? Esto es lo que nosotros habitualmente vamos a encontrar en un paciente prerrenal. Y cuando hablamos nosotros de los renales, ya nosotros nos estamos refiriendo a las necrosis tubulares, especialmente isquémicas o tóxicas, que pueden ser llevadas por afectaciones de túbulos intersticiales dentro de las mismas, por AINES, por infecciones, o por afectaciones de grandes vasos como son las trombosis o afectaciones glomerulares por las vasculitis. Y bueno, acá hablamos vuelta de las causas que pueden llevar a esta de las mismas. Y la principal que me interesa que ustedes sepan, que es la necrosis tubular. La necrosis tubular por hemodinamia
por procesos isquémicos el 50% y la nefrotóxica que puede ser exógena 25, endógena y vasculo intersticiales como las vamos a ver más adelante. Que la necrosis tubular aguda tiene que ver el origen de la isquemia por la hemodinamia, mientras que la tóxica puede ser endógena y exógena, como lo vamos a ver ahora. Endógena, todo lo que tenga que ver, la hemoglobina, especialmente en la randomiólisis. La hemoglobina en las hemólisis, el ácido úrico en las lisis celulares, especialmente por las quimioterapias en los pacientes que son oncóticos, el calcio en las hipercalcemias severas, ¿verdad? Y las bilirrubinas altas en los casos de necrosis polémica o en los casos de alteraciones por obstrucciones de los conductos biliares. Exógenas, especialmente cuando tenemos que ver con los antibióticos. Acá en Ecuador mucho el uso y desuso de antibióticos, sustancias de contraste, y en la actualidad también lo que tenemos que ver son producidos por ingesta de sustancias sujetas a fiscalización. ¿Cómo se produce? ¿Qué hace que este proceso, tanto isquémico como tóxico, llegue al deterioro de su función renal, especialmente producida por el epitelio que nosotros vemos en el túbulo habitualmente, que lleva a que se pierda este proceso primero por la deficiencia de el hipoflujo renal, hace que se pierda el ribete del cepillo que nosotros vemos aquí, los hilos, y que comience la pérdida de la polaridad de la célula. Al perderse la polaridad de la célula, genera alteraciones especialmente de la bomba de sodio ATPasa, llevando a que los procesos de transporte de la membrana vasolateral ya no se generen. Y la célula entra prácticamente en un proceso de apoptosis programada, como algunos lo llaman. Y que este proceso de apoptosis programada produce una liberación de integrinas, liberación de sustancias inflamatorias que lleva a la descamación posteriormente de la misma, como lo vemos acá, de la célula, y que vuelva nuevamente a un proceso de regeneración celular para nuevamente ser ejecutándose como un epitelio funcional. Y lo que vemos acá nosotros es que la necrosis tubular se da generalmente si es generada por isquemia, por el hipoflujo, y si es generada por toxicidad, por acumulación del mismo dentro de la célula. Porque es una sustancia que no se puede eliminar y se intenta reabsorber en grandes cantidades. Entonces, genera la apoptosis celular. ¿Y qué generan estos residuos? Una obstrucción. Y por eso es que el paciente, en un proceso de una prerrenal, el paciente al inicio te dice, doctor, pero el paciente orina. La necrosis tubular tiene varias fases. NTA. Tiene la fase con diuresis, oligúrica, anúrica. Estoy mal. Vamos a ponerla así. Diuresis, oligúrica, anúrica, poliúrica. ¿Por qué? Porque el paciente cuando llega por un proceso isquémico, por un hipoflujo, va a estar oligúrico. Es la característica. ¿Por qué llega a ser anúrico? Porque el paciente a las 24, 48, 72 horas, si no se corrige el proceso del hipoflujo, hace una necrosis tubular aguda. Y el paciente comienza a ver una descamación, y este proceso en el cual el paciente genera digámoslo así, un taponamiento, una obstrucción del libre flujo del túbulo, que va a llevar a una anuria del paciente. Entonces, es el típico residente que te dice, doctor, yo al paciente le corregí 3 litros de solución salina, y el paciente no mejora, no orina. Tengo el balance positivo de 3 litros, pero el paciente no me orina.
paciente lo que tiene es una necrosis tubular aguda que no rompe resistencia. ¿Ya? Entonces, este paciente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo tengo una necrosis tubular aguda, primero hidratar al paciente. Hidrato al paciente y como sé que aquí va a ser producida, esta la oliguria es producida por el hipoflujo, acá es producida por la obstrucción, tengo que romper esta obstrucción, porque ya lo hidraté al paciente. Entonces aquí doy algo que fuerce a que se rompa esa estructura, rompa esa obstrucción, y para esto le doy un diurético, como puede ser la furosemida. Entonces, el siguiente fase es desobstrucción y por ende el paciente tiene una oliguria. El paciente comienza a orinar. Porque rompí la obstrucción que me estaba generando la necrosis tubular aguda. Perdón, antes de avanzar. De estos dos procesos, como yo aquí se los he puesto, el isquémico y el tóxico, ¿cuál es el más agresivo de los dos? El tóxico. ¿Por qué? Porque la isquemia solo se da en segmentos, en parches. La tóxica es toda, de forma global. Por ende, el tiempo de recuperación de una necrosis tubular tóxica es mayor que una isquémica. Acá nosotros vemos las lesiones como pueden ser, si es isquémica porque es producida, si es reversible, desprendimiento, pérdida de la polaridad y todo lo que ya hablamos y por ende el descenso de la oliguria. Ya eso es característico. Cuando existe el fase de recuperación de la fase prerrenal, como lo vemos acá, vemos nosotros que cuenta de varias fases de iniciación donde son la pérdida de los peelings que vemos acá, exfoliación, desprendimiento, extensión donde se produce el desprendimiento y la regeneración o mantenimiento celular o la diferenciación de la célula, es decir, el nuevo crecimiento epitelial para ser reparado. ¿Qué tiempo transcurre? Algunos autores mencionan 15 días, para mí hasta 2 meses, hasta 3 meses, dependiendo de la etiología de la necrosis tubular aguda. ¿Ya? Y que para esto nosotros, de acuerdo a estas fases, son las que podemos definir en qué momento podemos encontrar al paciente, ¿no? Que la regeneración celular está dada especialmente por la médula renal, por células como son, o factores de crecimiento como son los epidermidos de necrosis tubular y crecimiento de insulina-like, que son los primales, los precursores de la formación del nuevo epitelio tubular. La detección es muy sencilla, la disminución de la diuresis, como ya lo hablamos, de acuerdo a las fases, no oligúrica, habitualmente, algo me faltaba explicarles ahí. Cuando existe una necrosis tubular tóxica, esto es la evolución, lo que habitualmente nosotros vemos en un paciente con isquemia. Pero en la tóxica, en la necrosis tubular tóxica, no hay estas fases. El paciente siempre va a tener diuresis y comienza a incrementar la creatinina y la urea. Entonces, en las nefrotóxicas no existen las fases oligúricas o anúricas. El paciente sigue haciendo procesos y cuando ya el paciente deja de orinar, es porque ya el paciente está obstruido. No pasa la fase oligúrica, completamente obstruido. Y es de la noche a la mañana. Tenemos un caso de un paciente que le hicieron un estudio de contraste ayudado en el área de imágenes, le hicieron por la tarde, noche, y amaneció anúrico. Y le estaban pasando líquido. El paciente estaba orinando después del procedimiento, siguió orinando, a las 3 horas no orinó nada, 4 horas nada, 5 horas nada, 12 horas nada. Fue súbita. Entonces, y comenzó a incrementar la creatinina.
entonces no cursa con fases oligúricas, sino directamente anúricas. Y por ende es donde se debe administrar furosemida y se debe dar tratamiento con principal en la hidratación para romper la resistencia, porque yo para romper la obstrucción que está generada tengo que tener agua para poder empujar todos esos residuos. Entonces el aumento de la urea y el aumento de la creatinina, que habitualmente son exponenciales en la forma tóxica. Y que para nosotros hacer una diferenciación entre la prerrenal y la renal, las características son muy sencillas. Primero, si hablamos de prerrenal, ya hablamos que la osmolaridad iba a estar alta, ¿verdad? Porque hay más pérdida de soluto que de líquido. Mientras que en la renal, la osmolaridad va a estar conservada, normal. ¿Ya? El sodio urinario va a estar bajo en la renal porque se está absorbiendo sodio y agua. ¿Se acuerdan? Por el sistema renal intestinal de aldosterona, acá en la renal no. Porque no tiene nada que ver con la isquémica. ¿Ya? Excepto si hablamos de una necrosis tubular prerrenal, isquémica. En la excreción de fracción de sodio va a estar disminuida en la prerrenal, mientras que en la renal va a estar conservada. La urea en relación a la orina y el plasma va a estar habitualmente mayor de 8 y en la renal va a estar menor de 8. El volumen urinario va a estar conservado, habitualmente conservado en la parenquimatosa, mientras que en la prerrenal va a estar completamente disminuido. Esta es la fórmula de la medición de la fracción de sodio, de la excreción de sodio en la orina. La posrenal. ¿Por qué se dan los procesos obstructivos habitualmente? Que pueden ser intraureterales o a nivel del cuello cervical, como pueden ser cualquiera, las litiasis, los edemas, las ligaduras, casi habitualmente a nivel del cuello vesical, también por los carcinomas vesicales, infecciones extramurales, carcinomas de próstata o hipertrofia prostática, que han llevado muchas veces al deterioro o a una falla renal aguda por este tipo de causas, ¿no? Estos son los mismos. ¿Qué me puede llevar a un incremento de la urea y la creatinina sin presencia de una falla renal aguda? Primero, porque aquí se ve bastante, la ingesta de proteínas aumentada. Y esto lo hemos demostrado nosotros en pacientes que ingieren grandes cantidades de proteínas. Porque yo quiero adelgazar, me mandaron proteína. Y me mandaron una cantidad X. Es que me quedo con hambre, por eso me tomo otro vaso más. Entonces, esto hace que la ingesta proteica aumentada, o por ejemplo, es que también pacientes que comen carne todos los días, igual, hace que se incremente la urea. La infusión de aminoácidos, que actualmente aquí en Ecuador ya he visto que hay molitos que cargan a los pacientes tomando aminoácidos. ¿Ya? Las hemorragias digestivas, por la pérdida asimismo del lipoflujo, por corticosteroides, el consumo de corticosteroides, incremento de la creatinina, especialmente por la rhabdomiólisis, aquel paciente que nunca iba al gimnasio, pero quiere hacer gimnasio y se pone a hacer de todo el mismo día. Produce una rhabdomiólisis severa. Nosotros tuvimos un paciente así, que jamás había ido al gimnasio, un paciente gordito, se ve un día, había hecho piernas, pecho, de todo, y al siguiente día no se podía parar, tenía un incremento de la creatinina de 0.7 a 5. Entonces, el paciente llegó prácticamente anúrico, acidótico, y tuvimos que meter la máquina. Porque a pesar de que lo hidratamos durante 3 días, la creatinina seguía incrementándose y la urea, porque ya tenía un daño evidente. Entonces, ojo con eso. La disminución de la secreción de la creatinina, aquí también faltó administrarles los que consumen los anabólicos, los que consumen sustancias para aumentar el volumen de masa muscular, como también la creatinina, que hay en los gimnasios. Y te dice el coach, tome creatinina porque esto te va a ayudar a aumentar la masa muscular. Sí, pero depende de qué funcionalidad tengas a nivel renal. Entonces,
Entonces, no todo paciente es considerado que consume creatinina. ¿Cómo yo llego al diagnóstico de un paciente? Paciente con insuficiencia o con falla renal aguda. ¿Cómo yo llego a un diagnóstico? ¿Cómo yo digo, este paciente tiene una falla renal aguda? Vamos a ver. ¿Ah? Ya. ¿Cómo no? Tiempo de internación. Instauración. Ya. Resulta que vamos a hacer un ejercicio. Es un paciente, 50 años de edad, que ingresa por la emergencia, por diarreas, por vómito, por deshidratación severa, presenta signos vitales entre 80 sobre 60, ¿ya? Como antecedentes diabético tipo 2 e hipertenso en tratamiento, que a su ingreso presenta una creatinina de 2 y una urea de 100. ¿Ya? Una urea de 100. Presenta un sodio de 142, presenta un cloro de 101, presenta un potasio de 6 y presenta un, digámosle ya, esos son los valores. Entonces, ¿cómo yo sé que ese paciente es agudo? Es masculino, perdón. ¿Cómo yo sé que ese paciente es agudo? ¿Cómo sabemos que este paciente es realmente un paciente agudo? ¿Ya? ¿Cómo llegamos a ese diagnóstico? Primero, yo tengo que ver el historial del paciente. Es un paciente que me está diciendo que es diabético hipertenso. No sé cuántos años es hipertenso diabético. Arranquemos de ahí. Si me está diciendo que es 10 años, el paciente ya lo más probable es que tenga alguna glomerulopatía o nefropatía diabética mixta. Entonces, tengo que ver el historial hace 6 meses. Si es un paciente. Entonces, ¿qué le voy a buscar? La urea y la creatinina. Resulta que hace 6 meses la creatinina estaba en 0.8 y la urea estaba en 39. Entonces, este paciente, no copien, vean, aprenden a ver, escuchen. Entonces, este paciente, si me está diciendo que hace 6 meses esto estaba normal, este paciente es agudo. ¿Verdad? Pero resulta que el mismo paciente tenía una creatinina de 1.8 y tenía una urea de 80 hace 6 meses. Hace 6 meses, o hace un mes, o hace 4 meses, este paciente ya no es agudo, es crónico, reagudizado. Es crónico reagudizado, porque
porque ya tiene un precedente de incremento de la urea y la creatinina. Entonces, este pacientito lo que necesitamos es definirlo, y por eso es que es importante poder determinar si el paciente es agudo o crónico. Pero resulta que no tengo historial de este paciente, para nada. Resulta que el paciente es recién primera vez que vino al IES, no tengo para nada. Pues entonces lo considero como un paciente agudo, porque no tengo historial. Lo manejo como un paciente agudo. Entonces, ahora sí yo digo, el paciente no tiene historial, es agudo, o el paciente ya es crónico reagudizado, pero lo voy a tratar como un agudo. ¿Ya? Entonces yo tengo que ver si tiene el paciente, le pregunto, ¿cuánto al residente que está bajo emergencia, cuánto ha tenido de diuresis? Resulta que el paciente está orinando 100 ml, ha orinado en 24 horas. ¿Ya? Le tengo que preguntar, lo siguiente que yo le voy a preguntar al paciente: señor, ¿usted cuánto orinaba en casa? El paciente te va a decir la diuresis, porque estos son los marcadores que ustedes están viendo. Para eso, primero, antes de hablar de los criterios, estoy enseñándole esto. Entonces yo le pregunto la diuresis al paciente: señor, ¿cuánto está orinando? Doctor, yo orino 2 litros diarios, pero aquí está orinando 100. Entonces digo, y vuelvo y lo defino, este paciente es agudo. Si en la casa orinaba 2 litros, acá está orinando 100, es agudo. Pero, ¿cómo sabemos que orinaba 2 litros? El paciente te dice: yo orino bastante, doctor. Pero, Y para esto, si tienes el precedente que el paciente hace 6 meses estaba conservada y orinaba bastante, es pero si agudo. dicen, no, sí iba bastantes veces al baño, pero no sabemos si orinaba poquito o orinaba bastante. Puede ser que sea más frecuente, Pero con eso tú vas a medir primero si es que el paciente sí te orinaba. Porque si está anúrico o está oligoanúrico, igual. Entonces usted le dice: ¿y en el baño orinaba bastante o poco? Sí, yo pienso que bastante. Un ejemplo. Pero el paciente nunca te va a decir cantidad. Ya. Orinaba más o menos bastante. Va, bueno, listo. Entonces, pero resulta que el paciente te dice: no, doctor, yo orinaba poco. Yo orinaba poco. ¿Cuánto es poco? No lo sabemos porque el paciente te va a cuantificar. Orinaba poco, doctor. E inclusive me daban algo para que orine, que era alguna pastilla. Puede ser hasta furosemida, diurético. Entonces, es donde yo tengo que encasillar a mi paciente. Si yo estoy diciendo que un paciente que me orina poco y que está acá prácticamente anúrico, y me está diciendo que ya tiene valores altos desde 6 meses, que ya es un crónico reagudizado, no puedo pasarle mucho líquido. Ojo con eso. Pero si lo contrario, un paciente que sí orina, es crónico reagudizado, pero que orina, yo le puedo pasar líquido. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan primero, encasillar al paciente. Y de ahí si yo digo, bueno, ya definí que es agudo, que orina, vamos a los criterios de Rifle. Me está diciendo que el paciente tiene 2 de creatinina. Arranquemos el PPO marcador 2. Entonces, si tiene un marcador, va un punto a favor de un estadio 2, ¿verdad? Tenemos diuresis. ¿Cuánto te decía? Menor de 0.5, menor de ¿en qué tiempo? 12 horas. 12 horas. El señor tiene 24 horas. Segundo evento. Entonces, este paciente está en un estadio 2. Y para ponérselo más fácil, porque así son los ejercicios de los médicos recientes, el paciente pesa 62 kilos, un ejemplo, y tienes que calcular cuánto tiene la diuresis. Entonces, esto ya encasillado, digo, es un paciente con un estadio, estadio 2, ¿verdad? Entonces yo digo, el paciente que lo llevó a mí a la emergencia, la diarrea, los vómitos y la deshidratación, por ende es un trastorno hemodinámico. Si es agudo, producido por una fase o por una etiología prerrenal, ¿verdad? Entonces puedo pedir, yo ya estoy encasillando al paciente, yo digo, es prerrenal por vómito, diarrea, ¿qué necesita el paciente? ¿Qué le puedo pedir al paciente en los exámenes? Le voy a pedir urea, creatinina, ácido úrico, le puedo pedir
ecometría para ver si no es que es un proceso infeccioso. Puedo pedir un eco renal si es que en caso yo quiero pedirlo para ver cómo está, porque el paciente que me dice diabético, hipertenso. Puede ser que la relación córtico-medular esté perdida, esté disminuida, que ya sea un crónico definitivamente, y apoya mi diagnóstico a lo que yo estoy sospechando. Si ya es un crónico, puedo pedir en ambos, puedo pedir un eco renal y medir la relación córtico-medular. Entonces, yo pido de acuerdo a lo que estoy pensando. ¿Ya? O puede ser lo contrario, resulta que el paciente ingresa por dolor lumbar, por la emergencia, le encuentro úrica y creatinina alta, es diabético hipertenso, pero me refiere que tiene antecedentes de litiasis. Pido un eco renal y puedo descartar mediante una urotac o una resonancia magnética que sea un proceso obstructivo y esté llevando a una hidronefrosis. ¿Ya? Pero el diagnóstico no es siempre rígido, es de acuerdo a lo que yo voy a encontrar. Y para esto, si yo soy sospecho prerrenal o posrenal y está normal el sedimento urinario, porque puedo también descartar un proceso de una nefritis tubular aguda, en el caso de algún antibiótico. Yo pido sedimento urinario y está normal, yo digo que descarto prerrenal y posrenal. La causa es renal. ¿Ya? Preguntas, chicos. Avanzamos. Este es el algoritmo habitualmente de la insuficiencia de la falla renal aguda para poder definirlo, que es lo que hemos hablado ahorita. Las alteraciones o las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas. ¿Por qué? Porque las manifestaciones dependen del grado de afectación del paciente, ¿ya? Y de la etiología del paciente. Porque un paciente deshidratado no va a tener la misma etiología que un paciente que tiene un cálculo. ¿Ya? Un paciente que está apuñaleado no va a tener la misma patología que un paciente que está con vómito. Entonces vamos a eso. La característica o la clínica que va a presentar el paciente con falla renal aguda es de acuerdo a los niveles de urea y de creatinina. Por eso esto que se manifiesta aquí son de acuerdo a los niveles de urea. Neurológico, letárgico, somnoliento, cardiovascular, sobrecargado, hipertenso, con arritmias, gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos, infecciones. Esto, por eso les digo, depende mucho de qué etiología tenga el paciente que esté llevándolo a una insuficiencia renal. Porque un paciente entubado le va a decir, señor, ¿qué le duele? Si está séptico. Entonces dice, esta es una insuficiencia renal o una falla renal aguda por sepsis. Y ya sé que sepsis es disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Ya? ¿Cuáles son de mayor riesgo? Habitualmente diabéticos de edad avanzada, con insuficiencias renales previas, como pueden ser las crónicas, depletación de volumen, que tenga proteinuria. Es mal pronóstico. Mielomas múltiples, exposiciones a nefrotóxicos o postoperatorio. En postoperatorio es altísimo el índice porque verdaderamente muchos el paciente cuando sale de un área quirúrgica a un área postquirúrgica tienen complicaciones debido a que no le controlan la cantidad de líquidos que tienen que transfundirse y los hipoperfunden, así se llama. Entonces el paciente no recibe lo que perdió y lo dejan así. No, es que dejan sencillamente a 20 ml porque el cirujano no ha dicho nada de que lo pasemos líquido. Paciente postoperatorio siempre hay que mantenerlo bien perfundido. Hay que pasarle suficiente líquido. Prevención. ¿Cuál es la prevención? ¿Cuál es mi objetivo? Restaurar la perfusión renal. Si es en el caso de un paciente que está por una causa prerrenal, recuperar la volemia del paciente, recuperar la presión arterial del paciente, disminuir las lesiones epiteliales, destruir los túbulos, que ya lo hablamos, promover la reparación celular que se hace habitualmente en 15 a 20 días y las medidas efectivas, especialmente de la restitución del volumen. El tratamiento médico va basado especialmente en la etiología, si es prerrenal, posrenal o renal, de acuerdo a eso. Si es un balance, primero, si hablamos de una prerrenal, un balance hídrico, un control de diuresis, de residuos nitrogenados, aportes calóricos,
evitar las hiperpotacemias, los edemas agudos de las infecciones en los pacientes que están especialmente encamados. El tratamiento conservador, si es un paciente, para que ustedes lo puedan entender, si es un paciente prerrenal, renal y posrenal, si es un paciente prerrenal, ¿qué es lo que tengo que ver? Si ya hablamos nosotros que la causa principal era la disminución de la tensión arterial y que tengo que mejorar la perfusión, pues tengo que pasar soluciones. ¿Cuál es la solución más habitual? Alcen, vamos, no los escucho. ¿Cuál es la solución más habitual? En realidad son hipertónicos. Solución salina una de esas, pero de ahí se puede poner lactato de Ringer. ¿Por qué le pondrías lactato de Ringer? No, coloides. Porque son coloides y ahí aumenta. Pero tiene potasio. Entonces solución salina no tiene. Entonces, ¿cuál es la solución ISO más habitual en el mercado? Es solución salina. Solución salina, restituyo la cantidad del paciente. El paciente tengo que mantenerlo, no le puedo hablar la cantidad de líquidos que vamos a hablar porque estaríamos hablando de cada patología. ¿Ya? Entonces la restitución es con solución salina. Si el paciente tiene pérdidas, tengo que reponerlas. Reponer pérdidas. En el caso de las diarreas, en el caso de los vómitos que tenga el paciente, tengo que reponerlas. La idea es perfundirlo al paciente. Tengo que pedir en el paciente corregir el balance hidroelectrolítico. Porque resulta que el paciente tiene pérdida por vómitos y pierde potasio. ¿Ya? O tiene diarrea, pierde sodio. Entonces tengo que restituir el sodio, tengo que restituir el potasio. En el caso de disminución de la ingesta proteica, sí, porque ya hablamos que si el paciente come más proteína y está deshidratado, de ahí que voy a hacer que incremente la urea y la creatinina. El aporte calórico adecuado, antiácidos y adecuada dosis de medicación, especialmente los antibióticos. Los pacientes que cursan con una falla renal aguda tienen que ajustarse la dosis de antibióticos o a función renal. Es decir, si el paciente tiene un incremento de la urea y la creatinina, pues lamentablemente se ajusta a función renal porque nos vamos a pedir mayor afectación por nefrotoxicidad. ¿Qué es lo que tengo que prevenir? Las hiperpotacemias, que es las hipercalemias. ¿Por qué? Porque un paciente con una prerrenal o una posrenal hipercalémico es mal pronóstico, por deterioro especialmente cardiovascular. ¿Ya? Entonces yo lo puedo corregir con gluconato, con nebulizaciones, con soluciones polarizadas o con resinas anticardiónicos, si en el caso ya son de los casos bastante crónicos. ¿Cuándo son indicaciones de diálisis? Antes de hablar de esto, nosotros tenemos que hablar cuál es el manejo. Entonces, yo pido al paciente, le paso solución salina, hago un balance de ingresos y egresos. Siempre en el paciente con falla prerrenal, el balance tiene que ser positivo. Es decir, tiene que mantenerse más dentro del cuerpo para mantener perfundido al paciente. ¿Ya? ¿Qué tengo que darle al paciente? La causa por la que vino. Si es por una infección, darle tratamiento para la infección. Si es por un proceso de vómitos, corregir el vómito. Un antiemético, un antipirético, lo que tenga el paciente. Es decir, el tratamiento sintomático. ¿Ya? Sintomático. Resulta que el paciente, yo le hago una valoración después de todo esto a las 6 horas y resulta que la diuresis es igual a 0. Pero ya el balance que tengo es positivo. Pero no me orina. Porque el paciente a veces te miente y te dice, no, pero es que yo tengo hace un día. Tiene 5 días. Entonces ya lo más probable es que esté en una necrosis tubular aguda. Entonces, señor, le sigo pasando líquidos y le agrego un diurético.
para tratar de forzar la diuresis. Diurético especialmente de asa. Entonces hago que el paciente haga pis, comience a orinar, rompa la resistencia y mejore. Pero resulta que el paciente no es prerrenal sino posrenal. Y tiene una hidronefrosis severa. Y viene con incremento de ura, con creatinina y todo eso. ¿Cuál sería el tratamiento idóneo para ese paciente? Primero quitar la solución. ¿Mande? Quitar los líquidos. No, ¿cuál sería? No tiene nada que ver con esto. ¿Qué le harías a un paciente con hidronefrosis severa? ¿Cuál sería el tratamiento para este señor que ya tiene una insuficiencia renal o una falla renal aguda? El tratamiento es retirar el cálculo. Si es un cálculo, si es un trombo, si es una obstrucción que me está generando. Para que el paciente comience a mejorar la diuresis. Porque la afectación es por reflujo vesical. Es decir, que ya el flujo viene así el ureter, aquí está la vejiga, ya el flujo está obstruido aquí y todo se vuelve a regresar. Entonces el riñón aumenta en hidronefrosis. Entonces es quitar la obstrucción mecánica que me está llevando a esta afectación. ¿Ya? Y si es prerrenal y si es renal, depende de cuál es la causa. La más frecuente es la NTA. Dentro de la NTA, la isquémica más que la tóxica. Y la isquémica se trata igual que la prerrenal. Y si es tóxica, como ya sabemos cuando pasa oligúrica, también lo manejo como una prerrenal. Lo hidrato al paciente suficiente, corrijo si hay alguna alteración, lo valoro cada 24 horas con urea y creatinina para ver cómo van en descenso. Y la evolución habitualmente de las necrosis tubulares renales es dependiendo de la afectación que haya tenido la exposición al tóxico. Hasta 3 meses puedo operar. Toda falla renal aguda lo espero hasta 3 meses. Pasado los 3 meses ya digo que esto es crónico. Ya no hablo de afectación. Entonces, ya una vez visto esto, ¿cuándo yo defino que el paciente necesita diálisis? Cuando yo hablo que un paciente necesita terapia sustitutiva renal para poder llevarlo, que fuera decir que este paciente no vamos a poder manejarlo y vamos a necesitar que lo lleven a diálisis. Para esto hay ciertas normativas, dentro de las cuales nosotros tenemos primero azoemias. ¿Qué son las azoemias? La presencia de la urea más de 200 miligramos por decilitro. Ese es un indicativo primordial del paciente realizar terapia sustitutiva renal. ¿Por qué? Porque esa azoemia me va a traer consecuencias o complicaciones. Entonces nosotros vamos a tener encefalopatía urémica, pericarditis urémica, ¿verdad? Miocardiopatía urémica. Vamos a tener neuropatía urémica. Entonces, si yo tengo un paciente con 200 de urea y digo que es un agudo, pues lo meto a diálisis, sin pensarlo, porque me va a traer esas complicaciones. Y lo que es peor, gastropatías urémicas, como son habitualmente las hemorragias digestivas altas y bajas por la uremia. Entonces yo a ese paciente no pierdo tiempo y lo meto mal. ¿Qué otra causa yo hago que el paciente entre a diálisis? Los líquidos. Es decir, el paciente tiene una diuresis por debajo del 0.5, como ya lo sabemos y logramos
Entonces este paciente, ¿qué me va a llegar por la emergencia? En edema agudo de pulmón, anasarca, ¿verdad? El paciente se llega ahogando, el paciente se llega con trastornos habitualmente de hipertensión arterial, y yo digo, este paciente no orina mucho, hay disminución de la diuresis, no va a lograrlo, necesitamos meterlo a diálisis. Y lo metemos a diálisis, siempre y cuando no orine, porque si el paciente está orinando, no lo meto a diálisis. ¿Ya? ¿Qué otra causa hace que el paciente entre a diálisis? Las acidosis refractarias, especialmente la acidosis metabólica, difícil de corregir. Por ejemplo, en el paciente que tú le pasaste, bueno, el residente siempre dice, no, doctor, ya lo corregí, muchas veces no lo he corregido. Entonces, ya es el paciente que les ha dado 2 o 3 veces correcciones para corregir una acidosis metabólica y no mejoró. Entonces, el paciente requiere tratamiento sustitutivo renal, especialmente cuando hay un pH por debajo de 7. Un pH por debajo de 7. ¿Ya? ¿Qué otra causa me puede llevar a mí? Muchas veces hay autores que te dicen que puede ser la hipercalemia. La diálisis no saca potasio. No saca potasio. Hasta donde yo sé no saca. Pero las hipercalemias se dan por arrastre. O sea, se corrigen por arrastre. Potasio alto, por encima de 6,5. ¿Ya? Entonces, esas son las pautas que yo tengo que tener para sospechar a un paciente y poder ingresar a diálisis. Ahí yo digo, el paciente requiere terapia sustitutiva renal. Preguntas. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, considerando también la tasa de filtrado glomerular menor a 15 o a 30, ¿usted lo consideraría paciente? Pero ese es un paciente crónico. Ah, Ya. El paciente crónico depende mucho del grado de afectación, porque también esas son las causas que yo puedo meter a un paciente crónico. Si el paciente es crónico con un filtrado menor a 15, ya se debe iniciar terapia sustitutiva renal. ¿Por qué? Porque es lo que, yo como ustedes aquí van a hacer un estudio. Porque si yo un paciente tengo con 15 de filtrado glomerular, a este paciente yo le puedo iniciar algo que se llama terapia sustitutiva renal acorde a la necesidad, a lo que él requiere. Porque resulta que el paciente tiene diuresis residual y él orina bastante, pero no depura. Entonces solo lo que le hago es una diálisis, qué sé yo, los lunes y los viernes. Los miércoles no le hago. Entonces eso se llama diálisis incremental. Pero porque el paciente entra en una etapa bastante buena. Pero hay pacientes que llegan con la emergencia que llegan con filtrado de 6, donde perdió la función de filtración, y de la de excreción. Entonces este paciente tiene que hacerse 3 veces por semana, que son la mayoría de los pacientes que ingresan por la emergencia. ¿Sí? Listo, chicos, nos vamos a quedar ahí. En la siguiente clase vemos lo que es enfermedad renal crónica. Y estaríamos por ahí.